Tome su Biblia, por favor. Quiero que vayamos inmediatamente a las Escrituras. Hay una palabra que quiero seguir ampliando, que sigamos trabajando en esta temática. La Biblia dice que Jesús predicó más de 200 veces el reino. Diga conmigo, el reino de Dios. Y si Jesús lo hizo por algo. Significa que nosotros deberíamos de seguir hablando y predicando ¿del qué? Del reino de Dios. Aún en su resurrección, Jesús duró 3 años y medio enseñando a sus discípulos acerca del reino. Y cuando resucita duró 40 días más hablándole a sus discípulos del reino de Dios. Por lo tanto, es importante que hoy sigamos ampliando concerniente a esta enseñanza, a esto que Jesús tenía tan importante, para que nosotros podamos modelarlo y así podamos enseñarlo a su cuerpo. Mis amados hermanos, creo y estoy convencido que la iglesia de Jesucristo es el ente que Dios ha levantado como la única reserva moral que le queda a esta nación, que le queda a este mundo. ¿Me estoy explicando? Creo que la única esperanza, mis amados hermanos, está en el cuerpo de Cristo. Está en Cristo. Y creo que la iglesia es una voz. Creo que la iglesia no podemos escondernos debajo de una mesa. Creo que la iglesia debe de resplandecer y llevar esta asignación que ha sido entregada a cada uno de nosotros. Diga conmigo, hay una asignación de Dios. Dígalo con fuerza, hay una asignación de Dios para cada uno de nosotros. Por lo tanto, hoy queremos seguir ampliando y hablando del Evangelio del Reino. Y quiero que vayamos a Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 1. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando, dígalo conmigo, ¿el qué? El Evangelio del reino de Dios, y los 12 iban con él. Interesante. Es importante notar, puntualizar en este versículo que acabamos de leer, que el único evangelio que Jesús predicaba era el evangelio del reino de Dios. Él no estaba predicando, él no estaba anunciando un evangelio denominacional. Él no estaba enseñando ni predicando un evangelio a un grupo selecto. Él no estaba enseñando un evangelio a una élite. Aquí acabamos de leer que él estaba predicando el evangelio del reino a todas ciudades, aldeas y naciones. No había una excepción. Diga, el evangelio del reino es para todos. Diga, la intención del Padre manifestada en Cristo era que todos puedan escuchar el evangelio del reino. En otras palabras, lo que Cristo vino a establecer fue un mensaje del reino de Dios. ¿Qué fue lo que él vino a establecer? Un mensaje del reino de Dios. Él vino a establecer una iglesia con una mentalidad gubernamental, porque si hablamos de reino, estamos hablando de gobierno. Por lo tanto, él vino a establecer un mensaje gubernamental, un mensaje donde la iglesia iba a alcanzar una posición, donde la iglesia se iba a empoderar y que la iglesia fungiera como su embajadora para regir los sistemas de este mundo. ¿Por qué razón? Para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos. Y cuando hablo de sanar a los enfermos, no solamente me estoy refiriendo en el término físico, sino también en el ámbito espiritual. Porque, mis amados hermanos, no hay una peor enfermedad que lo espiritual. Hay muchas personas que están sanas físicamente y están enfermos espiritualmente. ¿Cuántos están aquí, por favor? Por lo tanto, hay una asignación que Dios
vino a expresarse a través de su Hijo Jesucristo. Diga conmigo, la iglesia, Dios la empoderó. ¿Para qué? Para frenar las puertas del Hades y a su vez abrir las puertas de la vida. Poderoso. Una iglesia que trajera orden y la justicia de Dios en la tierra, es decir, su reino. Diga conmigo fuerte, orden. No lo escuché. Cuando hablamos de que Dios estableció la iglesia para que a través del mensaje del reino la iglesia trajera orden y justicia, está hablando de ¿qué? Del reino de Dios. Y este diseño inicia desde la creación. Si vemos desde el inicio, nos vamos a dar cuenta que las escrituras dicen en el libro de Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? No había orden. Por lo tanto, ¿qué es lo que trae el reino? Orden, justicia. ¿Alguien está aquí, por favor? ¿Qué estaba sucediendo en el Génesis? ¿Qué había en el Génesis? Desorden, oscuridad. Por lo tanto, lo primero que Dios hace es traer luz, para que en medio de la luz haya una separación de las tinieblas. ¿Alguien está recibiendo esto? Entonces diga conmigo, lo primero que Dios hace, dígalo con fuerza, lo primero que Dios hace es traer luz. En medio del desorden y de la oscuridad, Dios trae luz. ¿Qué es lo segundo que Dios hace? Luego que trae luz, ordena. Amén. Y luego que ordena, bendice. Y luego que bendice, multiplica. ¿Alguien está recibiendo esto, por favor? Por lo tanto, mis amados hermanos, es imposible que usted viva una vida ordenada, bendecida. ¿Alguien está recibiendo esto aquí? Con una revelación clara y producir multiplicación si usted no ha sido introducido en el reino de Dios. No, usted no está aquí, por favor. No, la gente se me fue. ¿Dónde está la gente? Los que están del otro lado están saltando y usted de aquí no sé qué. ¿Alguien está recibiendo esta palabra, por favor? Por lo tanto, vino la luz. Diga conmigo, la luz es su palabra. Cuando la palabra viene y se revela que es el reino de Dios, porque Él mismo dijo, el reino se ha acercado, el reino ha llegado, el reino soy yo, y Él es la palabra, porque la palabra se encarnó. ¿Alguien está recibiendo esta palabra, por favor? La palabra se encarnó en Jesús y vino a modelarnos lo que era el reino de Dios. Por lo tanto, Él está diciendo, escúcheme bien, yo soy la luz del mundo. ¿Qué es Cristo? La luz del mundo. ¿Qué era lo que necesitaba el mundo al principio? Luz. Porque había ¿qué? Tinieblas. Y había ¿qué? Desorden. Por lo tanto, cuando la luz que es Cristo viene, ay, hermano, prepárate para ser bendecido, prepárate para crecer, prepárate para vivir una vida ordenada. No. Alguien está recibiendo esto. Por eso la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 13, nos dice de esta manera: el cual nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de Cristo. ¿En qué reino está usted? ¿En el reino de quién? De Cristo. Eso es lo que Cristo hizo. Cristo, escúcheme bien, nos libró a nosotros del reino y la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, notemos una vez más, por favor, el capítulo 8 de Lucas, verso 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. ¿Quiénes estaban enseñando juntamente con Jesús?
No le escuché. Diga, los 12 discípulos estaban enseñando, estaban modelando, estaban siendo parte del mensaje del reino. ¿Qué enseñanza encontramos allí, mis amados hermanos? Que todo buen líder piensa en que debe dejar un sucesor, en que debe de duplicarse en los demás. Esa era la razón por la cual Cristo vivía edificando. Ojo acá, Cristo vivía edificando a sus discípulos con el mensaje del evangelio del reino. Cristo vivía edificando a la iglesia. ¿Por qué razón lo edificaba? Míreme aquí, por favor. Porque nunca podremos expresar aquello en lo cual no hemos sido edificados. No. ¿Cómo usted va a expresar la vida del reino de Dios sin ser edificado por el rey? ¿Alguien está aquí? ¿Estamos recibiendo esto? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Antes de nosotros expresar la vida del reino, necesitamos ser edificados. ¿Qué era lo que hacía Jesús constantemente con sus discípulos? Los edificaba para que ellos pudieran expresar la vida del reino. Usted no puede dar lo que no tiene. Usted no puede guiar a alguien a un lugar que usted no conoce. Por lo tanto, todo comienza en nosotros. Digan nosotros. Él sabía, Jesús sabía que él no podía ascender, que él no podía llegar donde su Padre sin dejar unos sucesores en la tierra. No está aquí, por favor. Él tenía que vertirse. Él era puntual en la palabra del reino. Él lo modelaba. Él le enseñaba. Él vertía su tiempo. Él no podía perder el tiempo, hermano. Él estaba enfocado en edificar los discípulos, porque él no podía llegar allí sin dejar un sucesor. Alguien vino a la iglesia. El doctor Miles Monroe, ¿no? En uno de sus libros, de tantos que escribió, titulado Un legado a seguir, él dijo una expresión muy poderosa en uno de ese libro, o en ese libro específicamente. Él decía: la sucesión preserva todo arduo trabajo después que usted se retire o muera. ¿La qué? Diga, la sucesión. Dígalo fuerte. En otras palabras, él argumenta: si su visión muere con usted, usted fracasó. Por eso que Jesús comenzaba, insistía, era puntual ¿en qué? En el mensaje del reino. Digan, el mensaje del reino. En esto consiste edificar la iglesia. ¿En qué, mis amados hermanos y líderes que me están viendo? ¿En qué consiste esto? En levantar nuevos líderes que lleven su legado y visión del reino hasta lo último de la tierra. Amén. Ahora, la gran diferencia de Jesucristo es que los demás líderes murieron, pero no resucitaron. Pero nuestro maestro resucitó y sigue edificando más líderes, porque él venció la muerte. Alguien debería aplaudir por esto, por favor. Ahora, repita esto conmigo más fuerte y diga: nunca podremos expresar aquello, dígalo con fuerza, en lo cual no hemos sido edificados. Dígalo fuerte: nunca podremos expresar aquello en lo cual no hemos sido edificados. Vayamos a las escrituras, por favor, al libro de Mateo, capítulo 16, verso 18. Y
yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que Cristo edifica, diga conmigo, es su iglesia. ¿Qué es lo que Cristo edifica? ¿Por qué Él edifica su iglesia? Porque es la única que tiene su ADN. Ya no está aquí. Es la única que tiene su ADN. Observe bien en este pasaje del libro de Mateo que Jesús no dijo: edificaré mi sinagoga. Él no usó ese término. Él usó iglesia. En ese entonces se usaban los dos términos, iglesia y sinagoga. Pero escuche la gran diferencia. Él no dijo: edificaré mi sinagoga. Él no dijo: edificaré mi religión. Él no dijo: edificaré mi templo o un templo. Él dijo: edificaré dígalo con fuerza, mi iglesia. ¿Qué es una sinagoga? Eran uno de los lugares donde los judíos realizaban sus reuniones religiosas. Allí los judíos se congregaban y hacían sus reuniones religiosas. El prefijo sum indica juntamente. Lo que significa sum es juntamente, y la expresión hago es traer. Es decir, la idea de las sinagogas eran quedarse congregados, encerrados y quedarse dentro. La mente de Dios, la mentalidad de Dios nunca fue esa: tener gente encerrados. No, usted no está aquí. Dios nunca quiso tener gente que se queden dentro, gente que se congreguen solo para estar dentro. No, la idea de Dios, ¿cuál era? Enviar, no lo escucho, ¿cómo? Enviarlos. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Los empoderó, les modeló, los edificó y luego le dijo: id y haced discípulos. ¿Alguien está recibiendo esto, por favor? Es exactamente, mis amados hermanos, lo que hace la religión. ¿Qué es lo que hace la religión? Encierra y esteriliza la capacidad y el potencial que usted pueda tener, el potencial productivo, mis amados hermanos. Otro elemento importante es que las sinagogas eran solo para los judíos. A menos que usted aplicara y le permitieran, ¿verdad?, dependiendo su examen, que ellos lo hicieran. Pero era exclusivamente ¿para quiénes? No le escucho. Ayúdame a predicar. ¿Para quién eran las sinagogas? Para los judíos. Eran reuniones para los judíos y solamente para ellos. Escúcheme bien. La diferencia con lo que Cristo establece es una iglesia. A partir de la consumación del nuevo pacto, esta iglesia no está compuesta solo de judíos. En el nuevo pacto, mis amados hermanos, esta iglesia tiene todo tipo de gente, raza, pueblo, lengua y nación. ¿Alguien está aquí? Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual no podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas. Ahí estamos los cubanos, ahí estamos los hondureños, mi gente de Panamá. Diga, ahí estaba yo. No, hombre, diga, ahí estaba yo. Y los venezolanos estaban ahí. Ay. Oiga, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pueblos y lenguas que estaban delante. Mira lo que vio Juan. Aleluya. No solo los judíos. En el nuevo pacto se abrió. Y ahora este evangelio es para todos. ¿Alguien está recibiendo esto, por favor? Tribus y pueblos, lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos.
Estaban aplaudiendo, me imagino. O palmas de esta de... Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. No. Por lo tanto, cuando Él les dijo a sus discípulos: edificaré mi iglesia y no una sinagoga, era para que ellos no tuvieran una mentalidad de estar dentro de un edificio. Dios nunca quiso que estuviesen dentro de una estructura, sino para que gobiernen en la tierra. No. ¿Para qué? Para que gobiernen en la tierra. Desde el principio fue así. Mira el modelo cuando Dios le dice a Adán, ¿qué fue lo que le dijo? Gobierna y domina. Desde la creación, el diseño siempre ha sido el mismo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque somos sus embajadores, somos sus representantes, somos la asamblea de gobierno, somos el cuerpo de Cristo. Alguien grite amén. Esto es glorioso. Esto es glorioso, amados hermanos, porque el secreto escondido del Padre era su Hijo, pero el secreto escondido del Hijo era su iglesia. That's too much. Alguien está recibiendo esto. El Padre tenía un misterio. El Padre tenía algo oculto, dice las Escrituras, que era su Hijo. Su Hijo. ¿Alguien está aquí? El postrer Adán, aquel que le iba a dar continuidad a aquello que el primer hombre había retrocedido. Pero dentro de Cristo estaba lo otro, tú y yo. La iglesia de Jesucristo. Alguien está aquí, por favor. Poderoso esto. El Hijo quería dejar que un ente gubernamental que le diera continuidad al legado y testigo que les dejaría. Glorioso esto. Ahora, mis amados hermanos, miremos lo que representan las sinagogas. Y yo quiero que usted escriba esto, por favor, los que están tomando apuntes. Las sinagogas representan o simbolizan la religión hecha por el hombre, y llevando esta a vivir una vida cautiva. Eso es lo que hace la religión. Hace que el hombre viva una vida que cautiva. ¿Qué más representa esto? Representa separación. No hay nada que te separe tanto de Dios que la religión. Por eso que Jesús le daba con todo a los religiosos de la época. Representa encierro y esclavitud. ¿Qué representan las sinagogas? Encierro y esclavitud. Esto no puede dar la libertad que el hombre necesita. Solo el reino puede impartirte la libertad. ¿Alguien está aquí? Solo el reino de Dios. ¿Qué más representa? La imperfección. Toda religión no puede perfeccionar al hombre. El reino sí. Las religiones, diga conmigo, no. ¿Qué más representa esto? Representa muerte. Todo el que opera bajo los lineamientos de una religión está muerto en su espíritu. En cambio, el reino es vida, porque tiene la vida Zoe, la vida de Dios, vida eterna. Por último, esto representa ceguera. Todo el que es conducido por una religión está ciego y por ende no puede ver. El reino es quien puede abrir los ojos, es quien puede abrir el entendimiento para los hombres. ¿Por qué? Porque el reino es la luz de Cristo. Y a través de la luz yo puedo conocer la voluntad de Dios. Al conocer la voluntad de Dios se fue mi ceguera. El problema de la gente es que no conoce la voluntad de Dios, porque el reino no se le ha revelado. Diga conmigo, no se ha revelado. Hoy más que nunca, mis amados hermanos, escúcheme bien, por favor. Debe de existir, de haber una
reconciliación con la idea original de Dios, con lo que Dios se propuso desde el principio, con lo que Cristo tenía en su mente. ¿Cómo ministró Cristo en esta tierra? ¿Qué era lo que Él tenía en su mente? ¿Qué era lo que Él quería desarrollar cuando estuvo en esta tierra? Como ministros competentes debemos de conocer y saber esto. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué naturaleza tiene la sinagoga? A diferencia a la naturaleza que tiene la iglesia. ¿Estamos nosotros sumando a la idea original de Dios? ¿Estamos edificando correctamente o edificamos para nuestras propias ideas? ¿Estamos aquí? Si no estamos alineados al evangelio o a la predicación del evangelio del reino, mis amados hermanos, entonces seremos una oposición a ella. ¿Estamos recibiendo esto? Por lo tanto, la impronta es que el Espíritu Santo en esta noche pueda hacer un incremento de revelación para que podamos entender el evangelio del reino. Dígame conmigo, por favor. Ahora, es importante notar que Jesús tampoco usó la palabra templo. Diga conmigo, templo. ¿Por qué? Porque Él no vino a construir templos, ni mucho menos edificios. Ahora que este mensaje se pone bueno, ahora comencé a predicar y ya estoy terminando. Qué tremendo. Él no dijo: yo vine para edificar edificios, ni para construir. ¿Alguien está aquí, por favor? Interesante esto. No se preocupe. Hello. Él no vino a construir templos o edificios. Él no vino a edificar templos, sino el templo. Hay una diferencia. Él no vino a edificar templos, sino el templo. Aquí vino Él a edificar Él. Entonces la pregunta es: ¿qué es el templo de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Están aquí? El templo es Cristo mismo junto con la iglesia. No. El templo de Dios es Cristo mismo junto con la iglesia. ¿Dónde dice esto? Primera de Corintios 3:16. Ustedes juntos son el templo de Dios y el Espíritu vive en ustedes. La gente no está aquí, la gente se me fue. No hay otro templo para Él, solo uno. Diga, la iglesia. 1 Corintios 3:16. Ustedes juntos son el templo de Dios y el Espíritu vive en ustedes. Para muchos, el templo es la casa de Dios, el altar, el templo, iglesia. Para algunos es un edificio. Repito, para muchos, escúcheme bien, la casa de Dios, el altar, el templo es un edificio. Muchos tienen una mentalidad de templos y de capillas. Hello. Todo gira alrededor de esto. Si les llegasen a quitar la capilla, hermanos, se acabó el evangelio para muchos. No sabrían qué hacer. Hello. Por lo tanto, Hechos nos habla concerniente a eso. Capítulo 17, verso 24, lo reafirma. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y entonces, hermano pastor, ¿qué hacemos? Entonces no edificamos templos, no hacemos construcción. Yo no he dicho esto. El problema es ponerle el énfasis a la gente y nos enfocamos más
en construir edificios que construir edificios externos. Me refiero a construir los edificios internos en el corazón de la gente. ¿Alguien está recibiendo esto, por favor? Jesús tenía una iglesia móvil. ¿Dónde era su iglesia? Los 12 que estaban ahí. Donde quiera que llegaban, se movilizaban. Tenemos que tener, claro, no hay problema con tener los lugares, pero esa no es la iglesia. Dije que esa no es la iglesia. Levante su mano y diga: yo soy la iglesia. Dígalo fuerte: yo soy el templo. Dígalo fuerte. Diga: la iglesia son personas. No. Diga: la iglesia son personas. La casa de Dios son personas. Diga: la casa de Dios son personas. El lugar santísimo son personas. Poderoso esto. Yo no voy al lugar que soy. Vamos a la iglesia. No, mi amor. Ahora yo no voy a la iglesia. Antes sí iban a la iglesia, porque él no tenía un templo un cuerpo donde habitar. Pero ahora él tiene su templo, tiene su cuerpo, tiene su casa, tiene su lugar santo. No, usted no está aquí. Alguien está recibiendo esto. Glorioso. Y finalmente, Jesús no dijo: edificaré una religión. Él no dijo: edificaré una religión. Cuando él le habló a sus discípulos, le dijo: edificaré mi iglesia. Mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Él no dijo: edificaré una sinagoga. ¿Por qué? Porque la mentalidad de la sinagoga, ya se lo dije, son ellos, solo los judíos, exclusivos. Y Dios no está buscando una iglesia así. Dios está levantando una iglesia que pueda codearse con los demás, que no existan barreras. ¿Alguien está aquí, por favor? Una iglesia que ejerza gobierno a través del ADN que ha recibido, a través de la naturaleza de Dios en ellos. Si la naturaleza de Dios está en nosotros, el gobierno de Dios es totalmente diferente al gobierno humano. El hombre se enseñorea sobre los demás, pero Jesús dijo en Mateo: no, el reino de nosotros es diferente, porque el que quiere ser mayor que los demás, sírvale. ¿Alguien está aquí, por favor? Por lo tanto, el reino de Dios es la manifestación misma de la naturaleza de Dios en su cuerpo, y se expresa en su iglesia. Gloria a Dios. Jesús no dijo: yo vine a edificar una religión. ¿Qué es una religión? En latín es religio. Su prefijo re, que quiere decir ligar o amarrar. Ojo. Y el sufijo ión indica acción y efecto. Entonces, ¿qué es la religión? Escriba: es producir una acción para ligar o amarrar algo. ¿Qué es lo que hace la religión? Te amarra. ¿Qué es lo que hace la religión? ¿Qué es una religión? Producir una acción. Dígalo: producir una acción para ligar o amarrar algo. La única respuesta de Dios para el hombre es el reino. La propuesta del hombre es la religión. Reino y religión son términos totalmente diferentes. No es lo mismo, mis amados hermanos. Es opuesto. Jesucristo vino a traer el reino, no una religión. Diga: el reino. Cristo no vino a ligar ni a amarrar a nadie. Al contrario, ¿qué fue lo que hizo él? Vino ¿a qué? A poner en libertad a los cautivos y a dar apertura de cárcel al convicto. ¿Alguien está recibiendo esto? A eso fue que vino Cristo.
¿Qué es lo que hace la religión? La religión te impone patrones que usted no puede cubrirlo, que usted no puede hacerlo. ¿Qué es lo que hace la religión, mis amados hermanos? Impone en ti conductas muchas veces imposible de cumplirlas. La peor, como decimos, pandemia que ha tocado a la humanidad por todos los siglos, mis amados hermanos, escúcheme bien, es esto que se llama la religión. Pero solo el reino contiene la vacuna a esa enfermedad. No, diga el reino. Permítame hacer por favor una pequeña lista de esas religiones que andan por allí, que lo único que hace es amarrarte, no te deja respirar, no te deja vivir y mucho menos, mis amados, cumplir las demandas de ellas. Escuche bien, muchas religiones existentes: hinduismo, budismo, judaísmo, catolicismo, baísmo, islamismo, neopaganismo, taoísmo, sintoísmo, todo con ismo, jainismo, solo Jesús, etcétera, egoísmo, etcétera, etcétera. Mis amados, Cristo no vino a edificar ninguno de esos movimientos religiosos. Usted no escuchó lo que dije. Esto tenemos que terminarlo con gozo. Cristo no vino a edificar ninguno de esos movimientos religiosos. Él trajo el reino y su iglesia. Él nunca predicó el judaísmo. Él nunca predicó el catolicismo. Él nunca predicó el budismo. Él solo tenía un tema. Él solo tenía una enseñanza: el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Nuestras congregaciones no pueden estar gobernadas por un espíritu de sinagoga. Nuestras congregaciones no pueden estar operando desde una premisa religiosa. Hermano, y eso se ha metido muy fuerte. No hemos entendido lo que es el evangelio del reino. Debemos de redimir la naturaleza de las congregaciones que presidimos. Hoy, mis amados hermanos, hay un legalismo metido en las congregaciones, una religiosidad impresionante. Y siempre digo esto para ya terminar. Cuando hablamos de religiosidad, estamos hablando de tratar, escúcheme bien, de hacer cosas en nuestras propias fuerzas sin contar con Dios. El problema de la religiosidad es hacer al hombre independiente de Dios. Sí, así como lo escucha. La religiosidad usa a Dios, pero no depende de Dios. Ese era el gran problema de los religiosos de la época, que ellos mismos pensaban, escúcheme bien, que tratando de hacer ellos cosas buenas iban a evitar las cosas malas e iban a ser hombres perfectos delante de Dios. Por eso es que Jesús le daba con todo: sepulcros blanqueados, hijo del diablo. Jesús le decía de todo, porque querían aparentar lo que no eran. ¿Alguien está recibiendo esto, por favor? Cristo no vino a traernos una religión. Cristo vino a traernos una vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Alguien está recibiendo esto? Las religiones te prohíben y quieren que usted viva una vida externa de las cosas de afuera. La vida de Cristo, el reino en nuestras vidas, nos hace reflexionar de las cosas que no agradan al Padre. Oiga la diferencia. ¿Qué es lo que hace la vida del reino? ¿Te condena? No. ¿Te qué? Te edifica. ¿Qué más? Te redarguye. Te hace cambiar de mente.
para que vuelvas a la naturaleza correcta, la naturaleza del reino de Dios. ¿Alguien está aquí, por favor? Creo firmemente que el concepto de la iglesia se nos tiene que seguir iluminando. Y mis compañeros que me ven, muchos me ven. Algunos me lo dicen y otros se quedan calladitos ahí, pero es una bendición grande ahí. Les motivo, mis amados hermanos, amigos, compañeros, militantes, colaboradores del cuerpo de Cristo, a que le oremos al Señor constantemente y que seamos niños, porque esto se revela a los pequeños. Amén. Para que esta luz, para que la revelación del reino venga a nosotros, necesitamos entender qué era lo que Cristo tenía en la mente cuando Él dijo: edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la motivación? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? ¿Alguien está aquí? Si el concepto iglesia no se nos aclara, no se nos revela, si no entendemos realmente qué es el reino de Dios, qué es el cuerpo de Cristo, mis amados hermanos, seguiremos operando sin el diseño original y nunca seremos efectivos. Estaremos ocupados, mas no efectivos. Y Dios quiere una iglesia efectiva, una iglesia productiva, una iglesia que gobierne y que ejerza la función por la cual fue puesta en esta tierra. Gobierna y domina. Si usted le va a aplaudir, hágalo con todas las fuerzas, por favor.